buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por la permanencia en la sintonía con la Z101. Los saludos a la gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves 30 de enero, año 2025, jueves de salud mental en la receta médica de la Z. Los buenos días al doctor Vicente Vargas. Muy buenos días, Roberto Díaz. Muy buenos días a toda nuestra amplia y amable audiencia de aquí y de allá. Así que tú decías que es 30 de enero. Así es. Enero tiene 31 días, o sea sí, que señor. Ya mañana viernes es el último día del primer mes del año 2025, o sea que el año va rápido. Sí. Y para el día de hoy tenemos un tema que a mí me parece muy interesante con una invitada de lujo. Vamos a hablar de los traumas y de los traumas individuales, porque hay traumas que son individuales y traumas colectivos. Yo debo decirle que con mucha frecuencia yo como psicoterapeuta recibo en mi consultorio personas que han pasado por una violación, un asalto, un maltrato, un abuso o a una pérdida, su casa se les quemó o pasaron por un accidente. Personas que pasan por un evento muy fuerte y eso se convierte en un trauma. Ahí le llamamos trauma individual. Pero últimamente hemos estado viendo en la prensa y en las redes sucesos como el fuego de California, accidentes, la situación, las guerras que ustedes conocen que hay en el mundo. Y esos eventos no solamente afectan a una persona, sino afectan a un colectivo. Entonces, los traumas pueden ser individuales y colectivos. Entonces, sobre ese tema, yo estaba hablando con nuestra invitada de hoy y yo le dije, mira, tú que eres una persona que tiene tanta experiencia en traumas, tanta experiencia en pérdidas y que ha escrito libros, yo diría que para mí la persona, sin exagerar, tal vez más calificada aquí para hablar de ese tema, los traumas y las pérdidas. Ella ha estado aquí ya otras veces. Yo estoy seguro que muchos de ustedes saben de quién yo estoy hablando. Yo estoy hablando de la licenciada Rosa Mariana Brea Franco, psicóloga, y yo diría que la pionera aquí en ese tema de trauma. Yo recuerdo que hace muchos años yo iba a las charlas y que ella daba siempre brillante, así que Rosa Mariana, qué gusto tenerte por aquí, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, igualmente, muy contenta. Sí, tú oíste el tema que tenemos, y quién mejor que tú para hablar de traumas. Me gustaría que tú comenzaras diciéndole, mira, voy a aclarar algo antes. Yo creo que este es un programa que está dirigido a terapeutas, a personas que están cuidando enfermos o que en cuidados paliativos. Yo creo que este tema, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, Rosa Mariana, no es para todo el mundo. Este es un tema para psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras o personas que han pasado por una situación de dolor y pérdida. Por eso, este tema que tú vas a tratar, a mí me gustaría, aunque esas personas, que tú comenzaras diciendo, no, ¿qué es un trauma? Y luego pasamos a hablar de los traumas individuales y colectivos. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Bueno, yo diría que este es un tema que concierne a todo el mundo, porque entiendo, ese es mi sentir, que nosotros necesitamos mucha educación sobre el tema de salud mental y explicar lo que es una cosa u otra. Se tiende a veces a confundir duelo y trauma. O sea, una experiencia de duelo, como sabemos, de pérdida de cualquier tipo, puede ser un familiar, puede ser algo material, puede ser un trabajo, puede ser un divorcio, una separación, una enfermedad. En sí es un proceso, pero no necesariamente es un trauma. Ahora, hay experiencias traumáticas de muchas índoles que podemos definir que sí conllevan duelos. Entonces, ¿qué es un trauma? Un trauma es una experiencia abrumadora
muy individual, muy particular. Lo que te puede suceder a ti, aún viviendo la misma circunstancia, no va a tener la misma repercusión que pueda tener en mí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora la palabra trauma se ha usado de manera muy popular. Hay gente que dice, vendí mi casa, estoy traumatizada. Me despedí de una amiga y estoy traumatizada. O sea, se usa de una manera muy ligera. Trauma es algo muy serio. Y como tú bien dijiste, hay elementos de desastres naturales, de guerras, eventos personales también, un asalto, una violación, realmente conocer que un ser querido de repente te llaman y que murió de una manera súbita, puede ser una experiencia traumática. Y una dama que ha sido violada. Exacto, una violación. Pero la recuperación de ese impacto va a depender ya de muchas variables individuales. Pero es bueno señalar, Vicente, que después de la pandemia, y yo te diría desde el 9/11, pero más sobre todo después de la pandemia del 2020, nosotros como mundo, no solo República Dominicana, estamos viviendo una serie de situaciones traumáticas colectivas, que es constantemente. Yo recuerdo que terminando la pandemia supuestamente comenzó la guerra de Ucrania. Entonces, como que el mundo ya entraba en una situación oscura de terror, como de qué puede pasar, qué repercusiones económicas, sociales, de muerte que hemos visto. Luego viene, por supuesto, lo del tema de la guerra de Israel y de Gaza y todas esas situaciones que uno ve. Las inseguridades, todo lo que uno ve también en su propio país. Y ahora sumamos los fuegos que tú dices, que aunque mucha gente dice estamos muy lejos, pero no, hay mucha gente que se ha visto afectado con familiares. Y ahora también viene la ola de inmigración, de deportaciones, que va a todos los países de Latinoamérica. O sea que realmente nosotros estamos viviendo una serie de traumas colectivos generales que afectan una sociedad y una comunidad, como por ejemplo también, para hacerte ya todavía más puntual, un niño que muera en una escuela de una manera violenta o un suicidio puede traer a esa comunidad una especie de dolor colectivo también, aunque no sea macro del mundo, pero puede afectar. Entonces, estamos viviendo esa serie de situaciones, aparte de los duelos que uno puede estar también pasando. Pero esa situación traumática, como usted ha expresado de manera colectiva, puede generar ciertos trastornos del estado de ánimo también de manera colectiva. Claro, por supuesto que sí, porque después de la pandemia, yo quise enfatizar mucho, después de la pandemia, se ha quedado como una sensación de que el mundo no es seguro. Eso vino desde el 9/11, ¿verdad? El viajar se volvió algo terrorífico. Pero todavía, y también vimos un desastre aéreo a inicio de año también en Corea del Sur. Sí. O sea que todo eso sí repercute. Entonces, pero ahí es que va cómo cada persona tiene que aprender a manejar todo ese contenido. Sí. Porque hoy en día nosotros estamos informados de todo. Tal vez nuestros abuelos y nuestros padres inclusive no tenían ese flujo tan fuerte de información que tenemos ahora y tenían unas vidas más tranquilas. Por eso se dice, antes se vivía con menos estrés. Pero hoy en día tú coges las redes sociales. Yo se lo digo mucho a mis pacientes, porque una de las cosas, y me imagino que tú, Vicente, enfatiza mucho con tus pacientes, es el sueño. El que duerman bien, el que descansen. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas se quedan conectadas y ¿qué es lo que están viendo? Noticias, que pasó tal explosión en tal sitio, que ahora el presidente Trump ha tomado tal medida que puede afectarnos, que puede afectar a un hijo que yo tengo en Estados Unidos que está estudiando. Entonces, todo eso contribuye a que nuestro sistema nervioso se desregule. Así, y ese sueño es uno de los síntomas más frecuentes, y yo digo, Rosa Mariana, no sé qué tú piensas, que el sueño es fundamental para la salud mental y la salud en general. Física, claro. Las personas que no duermen se enferman físicamente también. Se enferman, sí. Claro.
Le hacía la pregunta, doctora, porque alguien estuvo haciendo un análisis, por ejemplo, de la situación que vive la nación de Venezuela. Ajá. Y algunas decisiones que precisamente personas de esa nación, que a pesar de estar a distancia, han tomado hasta con su propia vida. Y alguien también planteaba esto de la histeria colectiva. ¿Se da a raíz de estos traumas mundiales o situaciones traumáticas mundiales que estamos viviendo? Sí, ahí va mucho la personalidad de ese individuo, los recursos internos que tenga, su fragilidad, si padece de algún tema de depresión, de algún tema de ansiedad, porque hay disparadores. Por supuesto que hay disparadores. Como yo decía, un duelo traumático, uno de los duelos más difíciles que nosotros los especialistas en duelo tenemos que enfrentar son las personas que han tenido pérdidas con familiares por suicidio. Es un duelo que en un 98.9% requiere ayuda profesional. Entonces, esa persona se queda muy desalentada, muy desamparada, no comprende muchas cosas, está el tema de la culpa, del manejo de la ansiedad, y eso puede pasar en otras circunstancias también. O sea que tenemos que también plantearnos la fragilidad emocional que pueda tener una persona, y por supuesto, eso que tú mencionas de Venezuela, yo conozco muchos venezolanos, incluso yo tengo pacientes venezolanos que me comentan, yo tengo mis padres que han decidido quedarse allá, y para mí es una preocupación las carencias, las situaciones que están viviendo, y ellos se sienten que están en un ambiente seguro, que decidieron emigrar, pero la emigración es un duelo también. Entonces les tiene también esa pena de que yo estoy bien y quizás mi familia no está tan bien, pero yo no puedo ir para allá, porque si voy para allá corro el riesgo de que no puedo volver. Sí. Es complejo ahora mismo. Sí, es complejo. Te estoy oyendo, Rosa Mariana, y debo decirte que me metes en una reflexión sobre lo que estás diciendo, porque con mucha frecuencia van personas al consultorio de uno porque están pasando por una pérdida, por X situación, como tú has explicado. La pregunta para ti es, ¿consolar o acompañar emocionalmente? ¿Cuál es para ti la diferencia? Y tú como experta en duelo, ¿qué tú le dirías? ¿Acompaña emocionalmente a esa persona? Consuélalo. Me gustaría que hablara un poco de eso, esa palabra consuelo, que es muy, muy común, que la gente dice, ay, fulano, hay que darle consuelo. Yo diría que el consuelo es más de los amigos y los familiares. El acompañamiento de apoyo profesional es ya un especialista, porque el trabajo de nosotros, porque el proceso de búsqueda de ayuda tiene dos partes. Primero es ese primer impacto que la persona sufre, que ella decide o él decide, yo estoy muy mal porque perdí mi esposa, porque me siento, o un hijo, o me siento desalentado y necesito ayuda. Generalmente tú sabes muy bien que es de la persona que tiene que venir la motivación, no de los familiares. Ahora, si la persona está muy derrumbada, se puede hacer una sesión familiar y se puede ayudar a que ese señor o esa señora pueda salir adelante. Pero lo importante en un inicio es ese acompañamiento profesional, de que se le explique, porque muchas veces la gente dice, por ejemplo, tengo el cerebro nublado, se me olvida todo, no sé dónde dejo la llave, voy a hacer la compra y no sé ni lo que vine a hacer, me están hablando y yo estoy en el aire, no me concentro, eso me está trayendo problemas en mi trabajo. Entonces yo le explico, mira, ya científicamente por la neurociencia se ha explicado que al inicio de un proceso de duelo, sobre todo un duelo impactante, difícil, el cerebro está nublado. Eso se llama brain fog, cerebro nublado. Eso tiene hasta un término. Entonces, el que las personas comprendan, acepten y tengan un poco de paciencia y autocompasión consigo mismo, inclusive se le explique a los familiares, le baja la tensión, porque lo que la persona piensa es que o yo estoy muy mal o ya de aquí yo voy a acabar en una demencia o en una depresión.
Entonces tenemos que ir poco a poco, porque también hay otro punto que creo que a ustedes les va a interesar, la diferencia entre depresión y duelo. Sí, claro. Que muchas veces se confunde, que muchas veces se prescribe muy rápidamente un medicamento cuando la persona todavía no necesita medicamento. Al principio la persona está desalentada, con una tristeza profunda, realmente no tienen deseo de nada, que se puede confundir con una depresión, pero hay que darle un curso de que la persona reciba ese apoyo profesional y familiar, y que la familia no presione, porque la familia comienza, pero ya está mejor, ya está con Dios, ya estaba sufriendo mucho. Bueno, pero hay un proceso de desapego, de desvinculación que duele, y que tú tienes que permitir que la persona exprese, que llore. Mientras más se le da oportunidad que la persona desahogue sus emociones y sus sentimientos, paradójicamente más fácil va a ser no la recuperación, la integración, la aceptación, porque no hay recuperación, porque el dolor no es una enfermedad, se puede tornar un problema complejo. Entonces la diferencia, como te decía, la persona que está triste por un duelo tiene altas y bajas, es como una ola. Por momentos siente que, bueno, me siento un poquito mejor, y hasta se siente con culpa porque se siente mejor, pero el deprimido no tiene deseo de vivir, está constantemente pensando qué va a ser de mi vida, se aleja de todo el mundo, incluso hasta puede llegar a consumo de sustancia o a tener una vida desorganizada, una vida que realmente no le ayuda. Entonces, un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de que yo no pertenezco, de que ya mi vida no tiene sentido. Entonces, si eso se prolonga en el tiempo, porque al principio un doliente te puede decir eso mismo, pero si eso se prolonga y no ves que la persona se va integrando a su vida, ahí son señales de alarma de que hay una depresión. Y obviamente hay que explorar la historia previa. Si esa persona ha tenido depresión anteriormente, que otras, porque una cosa que sucede, que yo quiero subrayar aquí, puede tener una pérdida ahora que me remueva una pérdida anterior, que tal vez yo no procesé, porque yo estaba recién parida, o porque tenía hijos chiquitos, o porque tenía un trabajo muy demandante. Eso sucede. Y de repente, porque estoy en otra etapa de la vida, a lo mejor yo estoy en una etapa de la vida que mis hijos ya se fueron y yo estoy sola y tengo la pérdida de mi mamá y me siento como una niña desvalida. Que muchas veces la gente no lo entiende. Bueno, vámonos. Creo que le he dicho muchas cosas, claro, no, pero muy interesantes todas. Vámonos a una pausa. Al regreso continuaremos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Frank.